colección del Banco de España, por cómo se ha ido configurando, no es una colección enciclopédica que muestre una historia del arte desde el siglo XVIII en la que nace hasta la actualidad, sino que ha sido una colección que ha ido creciendo, fíjate, curiosamente, casi conforme iban creciendo sus edificios. Y entonces gran parte de la colección son elementos que se hablan unos con otros. Esto es 100%, el podcast del Banco de España. Me gustaría que imaginásemos juntos un lugar en el que la diosa de la sabiduría, Minerva, comparte su conocimiento con Mercurio, dios del comercio y mensajero de los dioses. Acompañados por la diosa Fortuna, tenemos mucho a nuestro favor para alcanzar la prosperidad. Sigue imaginando ese lugar. Si miras hacia arriba, te bañará la luz y el color que cae desde sus vidrieras te mostrará cómo la transformación tecnológica y económica hicieron posible que el mítico cuerno de la abundancia diese fruto en pleno siglo XX. En ese lugar, los reyes de España, desde Carlos III hasta Felipe VI, contemplan el paso del tiempo, arropados por tapices del siglo XVII que con sus delicados hilos representan ese continuo paso de los años. Pero el tiempo también está puntualmente marcado por un reloj en ese lugar que vas construyendo en tu cabeza. Un reloj que desde hace más de 130 años marca el ritmo de la historia económica de España. Un reloj que no pudo ser detenido por el agua, ni por el viento, ni siquiera por el fuego. Solo el hielo lo consiguió. Este lugar conserva algunos de los ideales de la Ilustración en los retratos y grabados de Goya, en las pinceladas de luz de Sorolla y en el dramatismo de Zuloaga. ¿Dónde crees que existe un lugar así? ¿En un gran museo, quizá? ¿O solo en este momento de imaginación compartida? Pues este lugar es real. Probablemente lo has visto por fuera cientos de veces y sin duda crees que esconde un tesoro. Ese lugar es el Banco de España. Y sí, hay muchos tesoros en su interior, aunque quizá la mayor parte no son los que esperas. Para que los conozcas todos, iniciamos la segunda temporada de nuestro podcast 100%, hablando del arte que tiene el Banco de España. ¿Por qué tiene el banco una de las mayores colecciones del sector financiero? ¿Cómo se inició esta colección? ¿Qué sentido tiene en la actualidad? Y de hecho, ¿tienen arte y economía algo en común? Para contestar a estas y otras muchas preguntas, tenemos la suerte de que nos acompañe Yolanda Romero. Ella es 100% arte y es la conservadora de Patrimonio y Colecciones del Banco de España. Bienvenida, Yolanda. Muchas gracias por vuestra invitación. Yolanda, parece que a priori arte y economía sean dos conceptos casi opuestos y, sin embargo, desde el inicio de la civilización han ido muy de la mano. ¿Nos cuentas cómo? Los artistas no son seres que viven aislados en una torre de marfil, sino que también están involucrados en las millones de cuestiones que atraviesan los problemas sociales en cada momento histórico, ¿no? Por eso es muy frecuente que en muchas de sus obras de arte introduzcan digamos, ciertas cuestiones, unas veces de una manera más sutil, otras incluso mucho más directa, como ocurre quizás más con el arte contemporáneo, y por supuesto pues cómo nos afecta la economía, qué consecuencias tiene sobre el medio ambiente, sobre el mundo que nos rodea, pues está presente en muchas de estas obras, ¿no? Y sí, en el Banco de España además tenemos piezas, ¿no?, que reflejan muy bien esa permeabilidad, ¿no?, entre arte y vida, ¿no? Incluso obras que aparentemente pueden parecer banales, ¿no?, como un florero del siglo XVII, una obra del barroco, cuando empiezan a aparecer como género artístico el bodegón y también la pintura de flores. Pues la aparición en un florero de un tulipán, que podría parecer una cosa, bueno, pues una más de las especies florales, pues tenía o podía asociarse a una cuestión muy concreta que ha sido estudiada en los manuales de economía, que fue la llamada crisis de los tulipanes, que fue la primera burbuja especulativa, porque el tulipán se convierte en un objeto de lujo en el siglo XVII y llegó a provocar pues el crack en muchas economías familiares. Un bulbo de tulipán llegó a costar casi, según nos cuentan los historiadores, lo que podía ser una casa. Entonces, bueno, ahí vemos como algo se introduce una cuestión muy específica, ¿no?, a partir de forma muy sutil, ¿no?, en una obra de arte, ¿no?
Hay una obra especialmente muy frágil, ¿no? Muy sencilla, ¿no? de Mariano Fortuny, que es un cuadrito pequeño con una cinta que sostiene de forma muy inestable un billete. Y es interesante porque la fecha de esa obra es 1898 y sin duda pues estaba recogiendo en cierta manera ese momento de fragilidad económica, social y política de España a finales del siglo XIX, cuando pues se pierde sus colonias. Y si nos vamos a otra crisis, ¿no? Como la de 2008, tenemos también otro tipo de obras. Sí, el arte contemporáneo quizás es todavía más sensible a ese tipo. Digamos que hay más artistas que sí que han tratado de manera crítica estos temas, ¿no? En concreto, por ejemplo, tenemos una obra que es una obra que fue un encargo del Banco de España al artista Ignacia Ballí para conmemorar la entrada del euro. Y bueno, este artista él trabaja habitualmente haciendo recortes de periódicos, de noticias de periódicos, pero solamente en este caso recogió lo que eran las cifras económicas de euro, 5 millones de euros, 1 millón, es decir, durante un año fue recortando estas frases que contraponía, digamos, a lo que socialmente estaba ocurriendo. Había crisis, había despidos, había desahucios, entonces la confrontación de estas dos imágenes, o digamos de estos listados, son los que nos hacen imaginar ese momento tan tremendo, ¿no? de la crisis del 2008 que afectó tantísimo a las personas, ¿no? Hay otra obra, por ejemplo, en este sentido también muy interesante, de Sara Ramos, que está hecha a partir de recortes de las hojas del Financial Times, la hoja salmón, y que venía a hablar de la opacidad de los contratos de los bancos, ¿no? Esa superposición de textos recortados que constituye algo ilegible, ¿no? Venía a hablar de esos contratos que muchas personas firmaron, las famosas preferentes, sin saber qué era lo que estaban haciendo, ¿no? Y permíteme que a raíz de esto te pregunte por una de mis obras favoritas en el banco, la de La Pomona, ¿no? Que también tiene una reivindicación oculta que es muy actual, los impuestos en la cultura. Sí, la verdad es que esa es también una de mis obras favoritas, una de las piezas, yo creo que una de las obras maestras de la colección del banco, y efectivamente ahí asistimos a una representación de una escena mitológica en la que la Pomona, que era la guardiana de la huerta, está siendo interpelada por Vertumno, que quiere que le deje entrar, está enamorado de ella y quiere que le deje entrar a esos jardines. Junto a ella, o mejor ella apoyada, aparece sobre un cuerno de la abundancia en el que están los frutos del otoño, ¿no? En realidad, Juan van der Hamen, que es el autor de esta obra, era un pintor excepcional, que ya practicaba la pintura de bodegones, que era un género considerado menor en el siglo XVII, y con este cuadro quiso introducir una problemática efectivamente relacionada con el pago de impuestos de la pintura en aquel momento. Curiosamente, las escenas mitológicas, los cuadros de historia o los cuadros religiosos estaban exentos del pago de impuestos, y sin embargo la pintura de bodegones que él estaba introduciendo en ese cuadro mitológico, ¿no? A través del cuerno de la abundancia, sí que tenía que pagar la alquibla, que era el impuesto de la época. Van der Hamen quería contar que él era capaz de pintar y de inventar escenas mitológicas, pero que también era habilísimo en la pintura de los bodegones, y que por lo tanto no podía haber una consideración diferente, y menos que esto afectara al pago de impuestos, ¿no? Es curioso además también porque mientras que los bodegones se hacían y se vendían por el pintor en su propio taller, es decir, que era algo que repercutía en su forma de supervivencia diaria, la pintura de encargo, encargada por las élites del momento, léase monarquía, léase nobleza, etcétera, era la que estaba exenta del pago de este impuesto, ¿no? Y efectivamente yo creo que además tiene mucho que ver hoy con una reclamación del mundo del arte, que se baje el IVA de las obras de arte, ¿no? Así que sí, los artistas son capaces de introducir de manera muy sutil pues ciertas reivindicaciones que incluso les afectan a ellos directamente, como en este caso, ¿no?
¿Es eso lo que caracteriza la colección del banco, Yolanda, esta vinculación de arte y economía? Yo creo que si me preguntas por cuál es la característica de la colección del banco, yo diría que es su diversidad. Y dentro de esa diversidad, pues claro, están estos temas de los que estamos hablando, digamos, estas obras que podrían ser una línea específica dentro de la colección del banco, una línea que además estamos fomentando, ¿no? Porque queremos que singularizar la colección del Banco de España en relación con otras colecciones públicas, que puedan tener otros elementos, que puedan tener otras narrativas dentro de su colección, ¿no? Pero yo creo que, como decía, es la diversidad, o sea, es decir, hay elementos de arte decorativa, hay elementos de pintura, escultura, hay mobiliario histórico que hoy día constituye son obras artísticas de la colección, hay relojes, hay alfombras, y todo esto está conectado y está al servicio de un mismo mensaje muchas veces, ¿no? Una colección en la que hasta nuestra propia producción, los billetes, son arte. Claro, efectivamente, o sea, no podemos olvidar que los billetes son grabados en su origen y además utilizados también para mandar mensajes. El Banco de San Carlos, en sus orígenes, involucró a los mejores artistas del momento, a los mejores grabadores del momento para realizar los que se consideran los primeros billetes de la historia de España, que no solamente era una cuestión de estética, visión, ¿no? de estética, sino también encerraba en sí misma también una cuestión de contra la falsificación. Es decir, que fíjate que ahí también hay un tema que nos está hablando de las funciones del banco. O sea, cuando se requiere el trabajo de un artista en un billete era porque en aquella época era realmente complejo que cualquiera persona tuviera la habilidad suficiente para desarrollar los dibujos que tenían los billetes, ¿no? Has mencionado al Banco de San Carlos. ¿Cuáles son los orígenes de nuestra colección? Pues efectivamente los orígenes de la colección hay que situarlo en el siglo XVIII, en pleno siglo de las luces, en plena eclosión de la idea ilustrada. Nace en 1782 y casi al año de su fundación, en 1783, la Junta de Accionistas del Banco toma la decisión de realizar los retratos de los directores salientes. Sin saberlo, estaban poniendo esa semilla de la colección Banco de España y además pues con un inicio extraordinariamente fabuloso, puesto que, como sabéis, esos primeros retratos se encargan a Francisco de Goya, un Francisco de Goya relativamente joven, que todavía no era pintor de Cámara del Rey, por lo cual el banco tuvo la suerte de iniciar esa colección pues a un módico precio y de una forma, yo creo, pues extraordinaria, ¿no? La finalidad, además de estos encargos que se hacen de los retratos, respondía por una parte a una cuestión de memoria histórica de la institución, pero por otra los ilustrados realmente entendían que las artes eran un elemento transformador de la economía. Es el momento en el que se crean las reales fábricas de tapices, la Real Escuela de Relojería, porque todos estos elementos eran elementos que debían de transformar la economía. En ese sentido, el Banco de San Carlos participa también de esta idea. Estábamos haciendo una labor ya de mecenazgo, estábamos haciendo una labor de impulso de las artes del momento, fundamentalmente con esa finalidad transformadora, ¿no? Y acompañado de una funcionalidad, ¿no? Porque también la colección ha ido creciendo, según el banco, ha ido creciendo en sedes, en espacios. Efectivamente, como decíamos, la colección no nace como tal, sino que nace con una funcionalidad muy concreta, que era dignificar
los espacios de los trabajadores, era también hacer espacios representativos para atraer, impresionar también a los inversores, ¿no? Esto es algo además que está muy claro, por ejemplo, en los proyectos arquitectónicos que el banco desarrolla, que siempre han tenido esa intención de transmitir un mensaje muy concreto, por ejemplo, relacionado pues, con la modernidad, con los avances tecnológicos. Los edificios del Banco de España son súper punteros. En el siglo XIX, probablemente una de las primeras instituciones españolas que tiene calefacción central es el Banco de España en su sede actual. Es decir, que hay que hablar pues, del patrimonio arquitectónico del banco, que no es solamente este edificio obviamente de Cibeles, sino que son las sucursales que el banco tiene repartidas por todo el territorio, ¿no? Bueno, una de las principales responsabilidades del Banco de España con respecto a su patrimonio ha sido durante todos estos siglos la de su conservación, ¿no? El banco ha sido muy consciente de estas labores y de hecho prueba de ello es que en los últimos años hemos implicado tanto al Museo del Prado como al Museo Reina Sofía en la conservación de nuestros bienes. Hay un convenio firmado con ellos por el cual nos prestan asistencia para las obras más importantes y más complejas desde el punto de vista de la restauración y conservación. Tenemos su supervisión y apoyo, ¿no? Y hay otro valor del arte, Yolanda, que es más social, que es poder mostrarlo, ¿no? Que se vea, que cumpla su función. Sí, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que el arte, y sobre todo cuando estamos hablando de una institución pública, adquiere su función cuando cumple un papel en la sociedad, ¿no? Yo creo que en eso es lo que estamos involucrados desde hace años, en mostrar la colección, en compartir la colección con la sociedad española. El banco, por las especiales condiciones de seguridad que tiene su propio edificio, ha tenido dificultades en dar acceso a los interesados, ¿no? En conocer parte de su patrimonio y bueno, ya iniciamos, pues sobre todo a partir del año 2016, una decidida política, ¿no? De abrirnos a la sociedad y de mostrar esta colección pública, ¿no? Y lo hemos hecho de muy diversas maneras. No es la primera vez, también tengo que decirlo, en que el banco lo ha hecho, pero quizás sí de una forma más sistemática, ¿no? El banco ha colaborado, por ejemplo, históricamente en exposiciones nacionales e internacionales prestando sus fondos. Esto es algo que estamos reforzando aún más, ¿no? Empezamos a hacer una página web que no teníamos en 2015, ¿no? En la que ahora mismo hay accesibles más de 2.000 obras de la colección, perfectamente fotografiadas, perfectamente comentadas. Y después, bueno, aquí donde nos encontramos, en este espacio, ¿no? Yo creo que fue uno de los hitos en esa política de comunicación y de difusión de la colección, que fue abrir esta sala de exposiciones en un lugar que tenía una especial significación simbólica. Estamos en el Chaflán de Cibeles, estamos en el centro del edificio, lo que fue la entrada original al edificio en el siglo XIX. Encima de nosotros está el Consejo de Gobierno y la Comisión Ejecutiva, o sea que era un lugar especialmente simbólico, y este lugar nos ha permitido conectar, dar ese primer paso de un espacio estable en cuanto a su programación de exposiciones, y que ha permitido pues que durante estos últimos 4 años pues casi hayan entrado al banco 150.000 personas en un espacio tan pequeñito como el que estamos, ¿no? También iniciamos un programa de puertas abiertas. Sí, bueno, y ahora yo creo que se siguen dando pasos en esa idea, y bueno, creo que va a ser una iniciativa realmente que esperemos que tenga una gran acogida. El banco ha decidido abrir los viernes, sábado y domingo, cuando el banco bueno, no está sujeto a sus actividades administrativas, abrir el banco casi durante 8 horas diarias, con un sistema de visitas comentadas por especialistas que conocen muy bien el patrimonio institucional. Una
una de las novedades va a ser la restauración del Salón de Cobradores, un espacio realmente singular dentro de la arquitectura del 19. Y sí, este es el siguiente paso y bueno, y como sabes, pues esto va a ser, creo que nos va a servir un poco de laboratorio para ensayar lo que yo creo que va a ser el paso en el que estamos involucrados dentro del plan estratégico, que es la creación del Museo Banco de España. Una iniciativa, ¿no?, que yo en varios momentos he comentado también, que ya el banco aprobó en los años 30. En 1933 el Consejo de Gobierno aprobó la idea de abrir salas y crear el Museo Banco de España para enseñar parte de sus bienes histórico-artísticos, ¿no? Casi un siglo después tenemos ese patrimonio ha crecido muchísimo más y estamos un poco en la misma situación, calentando motores para esa iniciativa que yo creo que va a ser de un enorme impacto en la vida cultural del país, también de un enorme impacto para conocer la institución, porque no olvidemos que este museo, una de sus principales funciones va a ser dar a conocer la institución, su historia, sus funciones a través del arte y la arquitectura. Pues Yolanda, me quedo con 3 ideas de todo lo que hemos hablado. La primera es que al final el arte no deja de traducir lo que está ocurriendo en la sociedad del momento, y la economía es una forma de organizar la sociedad, con lo cual está muy presente. Que el banco históricamente ha adquirido el arte no como inversión, sino como una manera de contribuir al enriquecimiento del país y que como tal le devuelve esa riqueza ahora. Y que, bueno, que hemos pasado de conservar, ¿no?, a difundir con todas estas iniciativas que estás comentando. Me encanta además la idea un poco de que las obras de arte, efectivamente, si nadie las ve, no son más que materiales, ¿no? Es un trozo de tela, es un vidrio, en el caso de las vidrieras, es un pedazo de madera, y lo que lo hace arte es esa interacción con la sociedad, con el que lo ve. Efectivamente, yo creo que las obras de arte tienen que estar en la imaginación, en los ojos de las personas que las ven, y si no, pues son elementos muertos, ¿no? Es decir, que tienen que activarse por el contacto y por la empatía con las personas que las ven, ¿no? Déjame que termine el podcast, este primero de la temporada, con una pregunta un poco más personal, que es: ¿qué hace una historiadora del arte como tú en un sitio como el Banco de España? ¿Qué es lo que te trajo aquí y un poco lo que te ha motivado para estar aquí? Pues bueno, la verdad que cuando apliqué un poco al concurso de conservador del banco, yo estaba dirigiendo un museo de arte en Granada, que era algo bastante diferente. Bueno, aparte de que yo ya creía que era importante un cambio también en mi trayectoria profesional, es cierto que del banco me intrigaba y creía que era un espacio donde había espacio, perdona que repita la palabra, para hacer cosas, ¿no? Bueno, en el ámbito profesional sí que todos sabíamos que el Banco de España tenía una colección importante, pues porque en muchos momentos incluso hemos pedido préstamos para obras. Yo incluso cuando trabajaba en el Centro José Guerrero pedí algunas piezas en préstamo a la colección del banco. A mí me gusta trabajar en las instituciones porque hay capacidad para transformar con el largo plazo, ¿no? Y sin duda pues creía que podía haber campo para eso en la colección del banco, en el Banco de España, ¿no? Y bueno, eso fue lo que me lanzó a un cambio que fue un cambio muy importante en mi trayectoria, claro. Pues muchas gracias, Yolanda, muchas gracias por mostrarnos todo el arte que tiene el Banco de España y por estrenar con nosotros esta segunda temporada del podcast. Muchísimas gracias a vosotros por permitirnos hablar de ello y compartirlo con todos. Muchas gracias.
Soy Ana Comellas y todo lo que escuchas en este podcast es 100% Banco de España. Puedes escuchar todos los episodios en nuestra web www.bde.es/podcast, donde encontrarás además información complementaria a este episodio con mucho arte. Nos puedes escuchar también en YouTube Podcast o en tu plataforma favorita. Además de toda la información, publicaciones y servicios que te ofrecemos en la web, no dejes de visitar colección.bde.es, donde puedes encontrar en su catálogo todas las obras de las que hemos estado hablando y mucho más. Muchísimas gracias por escucharnos y bien hallados de nuevo.